Dice la Biblia, en una ocasión, por medio del profeta Oseas, en su versículo 6 del capítulo 4, el profeta Oseas le dice al pueblo de Israel, por medio de la palabra de Jehová en su boca, y dice el profeta Oseas, lo cual es la boca de Dios en la tierra. Todo profeta, aleluya, es la boca de Dios en la tierra. Dios bendiga a Danelli Arias. Y el profeta Oseas habla al pueblo de Israel y le dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé. Yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Si analizamos el texto de Oseas capítulo 4, verso 6, nos vamos a dar cuenta de que el pueblo había desechado la ley de Dios y había desechado su palabra. Gloria al Señor, por lo cual le había faltado el conocimiento. No quiere decir con esto de que el pueblo no conocía la ley de Dios. No quiere decir con esto de que el pueblo no sabía cuál era la voluntad de Dios. Por eso vengo a decirte en esta mañana, no deseches la palabra de Dios. El pueblo de Israel, más que todas las naciones de la tierra, conoce la ley de Dios, conoce la palabra de Dios, pero la habían desechado, la habían aborrecido, la habían apartado de su corazón, no la habían atesorado, no la amaban, bendito sea Dios. Por eso vengo a decirte a ti que estás escuchando, que no deseche la palabra de Dios. Quizás tú digas, yo no la desecho, pero el Señor te dice que por cuanto tú no has guardado la ley de Dios, no has guardado su palabra para ponerla por obra, entre tanto tú la estás desechando. Has sido rebelde a la palabra de Dios. Y eso te puede traer grandes consecuencias. Varón, ¿qué es lo que usted está diciendo? Entonces usted quiere decir que es obligado a ser cristiano. No, no es obligado ser cristiano. Entonces, varón, ¿qué es lo que usted quiere decir? Lo que te quiero decir es, aleluya, de que para que te pueda ir bien en la tierra sobre la cual Dios te ha puesto, es necesario que ames la palabra de Dios. Es necesario que reciba la palabra de Dios. ¿Por qué es necesario? Porque este mundo en el que vivimos está en tiniebla. Este mundo en el que vivimos, aleluya, está lleno de maldad, de engaño, de traición. Gloria al Señor por siempre. Este mundo en el que vivimos está en tiniebla, pero la palabra de Dios son luz. Por eso el salmista en el Salmo 119, a la altura del versículo 105, el salmista dijo, porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos, bendito sea Dios. Usted ve que le conviene recibir la palabra.
Le conviene, aleluya, aceptarla. Le conviene, aleluya, andar conforme a la palabra, porque la palabra es la que te guía, la palabra es la que te instruye, la palabra es la que te hace andar en luz en medio de un mundo que está en tinieblas, porque lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera a mis caminos, dijo el salmista. Gloria a Dios por siempre. Todo hombre que anda de espalda a la ley de Dios, todo hombre que anda de espalda a la palabra de Dios, anda en tiniebla, amado, que está escuchando. Y es necesario que reciba la palabra, que ya basta de desechar la palabra. Varón, pero yo cada mañana me siento a escuchar la palabra que tú estás predicando. Sí, pero cuando te levantas de ahí, que yo termino de predicar la palabra, tú sigues andando en tus delitos y pecados, tú sigues andando en tu vanidad, tú sigues andando en tiniebla, bendito sea Dios. Entonces la palabra de nada te ha aprovechado, por cuanto no la has recibido en tu corazón. Bendito sea el nombre de Dios. Mi pueblo pereció, dice el profeta Oseas, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste mi consejo y mis palabras, gloria al Señor. No era que ellos no conocían la ley. Lo que pasa es que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no hay sabio que no tema a Dios. Esa sabiduría que tú dices tener es una sabiduría animal y diabólica. Es una sabiduría terrenal de los hombres, la cual te desvía del propósito de Dios. Pero la sabiduría que viene de lo alto te guía a toda verdad, que es la palabra, y a toda justicia, que es vivir como Cristo vivió en la tierra. Entonces, hay gente que son muchos sabios, pero esa sabiduría no te salva. Tú puedes saberte la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si no hay temor de Dios en tu vida, tú no eres sabio. Tú sabes cómo la Biblia le llama a esa gente que saben lo bueno y no lo hacen. La Biblia le llama necio. Bendito sea Dios por siempre. No deseches la palabra de Dios. El pueblo de Israel, teniendo la ley de Dios en sus manos, conociendo los estatutos de Dios, su ley, su palabra, se habían apartado para andar en su pecado. Habían sido llevados cautivos muchas veces por otras naciones paganas que adoraban a otros dioses de madera, de yeso, de cartón, de bronce, de oro, dioses que no salvan. Cuando el hombre de Dios no atesora la ley de Dios en su corazón para guardarla, para vivir conforme a ella, los pecadores hacen con él lo que le dé la gana, porque los pecadores son instrumentos que usa el diablo. Pero el que ama la ley de Dios y la guarda en su corazón para andar conforme a los preceptos y estatutos de Dios, es un instrumento de Dios guiado por el Espíritu Santo de Dios. E inmediatamente el hombre de Dios se desvía de la ley de Dios, queda sin la cobertura de Dios, y los pecadores hacen lo que quieran con él, por cuanto desecharon la ley de Dios, porque le faltó conocimiento, le faltó la sabiduría. La gente confunde una cosa con la otra. Le voy a explicar más detenidamente. Vuelvo y repito. Perdón. Cuando Oseas, el profeta, declaró esta palabra,
mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. No está hablando en un sentido físico de que el pueblo no tenía conocimiento de lo que era bueno y malo. Está hablando, aleluya, en el sentido de por haber desechado la ley de Dios, por haber desechado su palabra, por no haber tenido temor de Dios en su vida. Ese es el conocimiento que le faltó. Porque ellos sí sabían la verdad. Ellos sí sabían quién era el Dios verdadero. Ellos sí sabían cuál era la ley de Dios y cuál era, aleluya, el mandamiento que había que cumplir. Pero lo desecharon. Por eso el profeta es claro en el verso 6, capítulo 4, Osea. Oiga cómo lo declara. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. En un sentido literal, cualquiera entiende que no tenía conocimiento de la Biblia, no tenía conocimiento de la Torá, no tenía conocimiento de la ley, no tenía conocimiento de cuál era la voluntad de Dios, pero no es a eso que se refiere. Ellos sí tenían el conocimiento, literalmente, pero lo habían desechado. Por eso dice la parte número B del versículo: por cuanto desechaste el conocimiento, fue que lo desecharon. El conocimiento tocó su puerta, pero ellos dijeron: no queremos obedecer a la ley de Dios, no queremos seguir detrás de la idolatría, queremos seguir detrás de nuestro pecado. Así como cuando habla el profeta Jeremías, capítulo 6, verso 16, donde dice Jeremías: paraos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino a la senda antigua y andad por él. Pero ¿qué dijo el pueblo? El pueblo en rebeldía dijo: no andaremos, porque era pueblo rebelde. Así como tú, amigo que me estás escuchando, que se te predica la palabra cada mañana y tú dices: no, yo no me voy a convertir ahora, todavía tengo que seguir gozando mi vida. Eso se le llama rechazar la palabra de Dios. Aunque te sientes en el balcón, en la galería de tu casa, aunque te sientes, aleluya, a escuchar la palabra, entre tanto tú no la pongas en práctica, tú la estás desechando. Es como cuando en el capítulo 6 de Juan, Jesús le dice a los judíos, oye, a los judíos que habían creído en él, Jesús le dijo a ellos: el que de Dios mi palabra oye, por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Y literalmente ellos no escuchaban la palabra de Dios. Claro que sí. Literalmente ellos estaban ahí presentes escuchando la palabra que Jesús le hablaba, pero aleluya, no la creían, no la recibieron en su corazón para ponerla por obra. Bendito sea Dios. Por eso Jesús le dice a ellos: por eso no la oís vosotros, porque ustedes no son de Dios, sino que ustedes son de vuestro padre, el diablo. Que el Señor los reprenda, porque les echaron la palabra. En el día de ayer yo tuve un sueño donde veía, gloria al Señor, venía para acá, para mi casa, y en la entrada de allá adelante de la calle principal veía un joven con apariencia de extranjero, o sea, del país de Haití, con apariencia de que era haitiano. Y ve a este joven, entrada del barrio, del sector donde vivo.
Y lo veía comiendo con hambre, con mucha ansia, comiendo una comida que sacaba podrida del zafacón, de un basurero. Y